Pues buenos días y muchas gracias por atender los seminarios que organiza la Cátedra de la Fundación Quaes y de la Universidad Politécnica de Valencia anualmente, y que hoy, pues un día más, contamos con la participación de una persona muy experta en un campo que hasta ahora no lo habíamos tocado, que es el de la imagen molecular. Y me estoy refiriendo a la doctora Francisca Mulero, que es médico, es médica nuclear, perdón, y que trabaja en el CENIO, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, dirigiendo la unidad de imagen molecular. Muy brevemente, Paqui, para todos los más amiguetes, pues es una persona que estudió en Alicante, en la Universidad de Alicante, estudió medicina, y luego, en el Hospital Virgen, no, estudió en Alicante e hizo la residencia en el Hospital Virgen de Alicante, Virgen de la Risaca de Murcia. Y luego también en ese mismo hospital hizo ya su tesis doctoral sobre cáncer de mama, y a partir de ahí pues estuvo ya trabajando como especialista en medicina nuclear hasta que en el año 2007 pues se marchó al CENIO a montar lo que iba a ser la unidad de imagen molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, donde desarrolla su carrera hasta el momento actual y está centrada fundamentalmente pues en tratar de favorecer o facilitar el diagnóstico y la monitorización de los diferentes tipos de cáncer. Ella tiene una actividad científica muy fuerte, ha publicado muchos trabajos en revistas nacionales e internacionales, muchos congresos, muchas conferencias, participa en sociedades. No me voy a extender y simplemente pues deciros que es una persona que realmente está muy en contacto con la vida científica, pero también con la vida médica, ¿no? Y porque por su relación con las distintas unidades de medicina nuclear de los hospitales. Solamente quiero decir que también trabaja como consultora experta en imagen molecular con dos empresas, una que es la IAG, Imaging Advanced Group, y la otra con la RPO, que es Radio Molecular Precision Oncology. Son dos de las empresas en las que está asesorando Paqui. Pues nada más, ella nos va a hablar de un tema con un título muy atractivo, que te lo dejo a ti para que lo digas, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias, cuando quieras. Pues buenos días. En primer lugar, dar las gracias a Javier, que fue el que me contactó hace, pues yo creo que fue como en septiembre, y sin pensarlo le dije que sí. Y luego ya os investigué un poco más, entonces quiero extender también las gracias a la Fundación Quaes, daros la enhorabuena por el trabajo y a la Cátedra de la Universidad Politécnica. Entonces, bueno, aquí tenéis mi contacto por si hay alguna pregunta extra de la charla. En principio os voy a contar un poco lo que hago en mi día a día en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, en la unidad de imagen molecular. Y a mí me gusta siempre empezar la charla diciendo o explicando por qué utilizamos la imagen molecular en investigación oncológica y en la parte de investigación preclínica, que es a lo que yo más me dedico. En primer lugar, quiero dejar claro que hacer la experimentación en vivo es distinto que hacerlo in vitro. Muchas veces obtenemos resultados in vitro, en cultivos celulares, de tratamientos, que funcionan perfectamente y al paso al in vivo, sobre todo en pacientes, no funcionan. Entonces tenemos que tener ese paso intermedio, que en nuestro caso es el animal de experimentación, para poder realmente afirmar que ese tratamiento funciona. Con la imagen tenemos también, con muchas de las técnicas, una visualización del cuerpo completo, que también nos es muy útil. O sea, de hecho, este tipo de técnicas pues las podemos comparar con la histopatología, microscopía confocal, etcétera, etcétera, donde podemos ver partes concretas o el tumor concreto. Aquí vemos todo el cuerpo y vemos lo que está ocurriendo. Son técnicas que son muy rápidas, o sea, tenemos el resultado inmediatamente. O sea, inmediatamente, o cuando el radiólogo, el médico nuclear o el experto que está viendo la imagen le da tiempo a verlo, pero no hay un procesamiento de muestras, no hay que teñir tejidos, no hay que esperar 2 o 3 semanas, o sea, tenemos el resultado inmediato, por lo tanto nos va a hacer que tomemos la decisión mucho más rápido de si ese tratamiento funciona
o no. Además, esto es muy importante y está siendo cada vez más importante en experimentación animal. Tenemos que cumplir estos criterios éticos de las 3 R's que se llaman, que es el refinamiento, el reemplazo y la reducción. Esto quiere decir que si queremos hacer experimentación animal tenemos que tener mucho cuidado y hacer un uso muy bien debido y apropiado de ese animal de experimentación, porque se está continuamente protegiendo, lógicamente, a esos animales para que no se haga un uso de ellos abusivo, etcétera, etcétera. Entonces, con la imagen permitimos esto que es muy importante, que es la reducción del número de animales. O sea, haciendo imagen no necesitamos tener muchos puntos de la misma muestra, por lo tanto vamos a reducir número de animales para los comités éticos y costes de experimentos. Y aparte el refinamiento, son técnicas que no son invasivas, por lo tanto no hacemos sufrir a los animales con una simple anestesia. Entonces lo más importante, sobre todo para investigación, que vamos un poquito siempre justos de financiación, ahorramos costes y ahorramos tiempo. Y luego además tenemos un puente real entre lo que estamos haciendo con el animal de experimentación y lo que se va a hacer en la clínica. Los equipos son prácticamente iguales en diferente escala de tamaño, pero la física del equipamiento es la misma. Estas son las diferentes técnicas de imagen que tenemos en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Entonces tenemos toda la parte preclínica que está dentro del centro y luego tenemos equipos de imagen clínica. Tenemos un PET-TAC y una resonancia magnética de 3 terlas que las tenemos instaladas en un hospital que está asociado al CNIU, porque CNIU no es un hospital, es un centro de investigación. Entonces digamos que todo este equipamiento, que es un micro PET-TAC, un micro CT, equipos de ultrasonidos, densitómetro, termografía, lo tenemos metido en el propio centro porque es donde viven los animales de experimentación. Comentaba con alguno de vosotros, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas hay 40.000 ratones que trabajan para nosotros, o sea, que nos ayudan en la investigación. Animales muy valiosos porque muchos de ellos son transgénicos con mutaciones genéticas de las enfermedades que luego se están intentando curar. Pues pasa, Javier, porque a mí no me deja. Vale. Entonces, lo que os comentaba, por ejemplo, en el caso del micro PET-TAC, además necesitamos que tenga una instalación radioactiva. Y lo que hemos hecho es instalar la instalación radioactiva dentro de la zona donde viven los animales de experimentación, que se llama SPF, que es Specific Pathogen Free. O sea, los animales, como os he dicho, son muy importantes y necesitan tener unas restricciones de acceso para que no se contaminen por nada. O sea, nosotros en nuestra muestra queremos que los ratones control y los ratones que están tratados estén sometidos a la misma temperatura, presión, etcétera, etcétera. Y todo eso lo tenemos controlado. Y además el personal que trabaja con este tipo de animales de laboratorio se tienen que cambiar de ropa a diario, o sea, entran en condiciones de esterilidad para no introducir ningún factor que pueda alterar ese tratamiento. Es decir, bueno, pues este no se cura porque es que además ha cogido una infección de otra cosa. O sea, está todo controlado. Y además, pues al ser una instalación radioactiva, pues muchos de vosotros os sonará, tenemos todo blindado, de papeleras, las caminas, todo. El propio equipo también está blindado. Pasa. Bueno, estas son las diferencias en cuanto a lo que las técnicas de imagen nos ofrecen. Entonces, nosotros tenemos la suerte que contamos con varias de ellas, algunas que nos dan información anatómica, estrictamente de lo que ocurre en el órgano, otras que se acercan más y dan un poco de información fisiológica, y luego ya las técnicas que son más del orden de información metabólica y molecular, ¿vale? Entonces aquí tenemos el PET y el SPECT, que además en los equipos que ya se están instalando son híbridos, o sea, tenemos información anatómica y molecular a la vez con los PET-TAC. Ahora también tenemos PET-resonancia, con lo que estamos uniendo cada vez más tipos de exploraciones. Y nosotros utilizamos también mucho los ultrasonidos, pero nos gusta irnos a la parte molecular, o sea, intentamos introducir algo en el organismo, pues tanto del pequeño animal como de los pacientes, que nos permita tener un dibujo o una foto de algo
utilizar la imagen como un biomarcador de algún proceso que está ocurriendo, pues en nuestro caso a nivel tumoral. Pues ponemos algún ejemplo. Mira, ahora paso yo, has pasado tú. He probado de todos modos. Entonces, lo más importante de la imagen molecular no es tanto los equipos, sino los agentes de imagen molecular. Es estas sustancias que os estaba comentando que nosotros introducimos y que por ende vamos a poder medir, ¿no? Que en el caso del PET y el SPECT son los radiofármacos, en el caso de la imagen óptica son los fluoróforos y las luciferasas, en el caso del ultrasonido podemos inyectar microburbujas con un marcaje específico, pues, de receptores vasculares, etc. Y en el caso de la resonancia podemos introducir nanopartículas o contrastes paramagnéticos que podemos seguir a un proceso biológico concreto. Estamos sincronizados ya. Vale. Otra cosa importante y que se la debemos a esos agentes de imagen molecular es la posibilidad de cuantificar. O sea, nosotros hacemos imagen, pero podemos medirla, podemos medir ese proceso. Entonces, bueno, en las técnicas anatómicas podemos medir el área, el volumen, la complejidad con la radiómica y con muchas otras técnicas. Podemos medir la fisiología del órgano y en el caso de las técnicas moleculares, con el PET podemos medir el SUV, el Standardized Uptake Value. En el caso de la imagen óptica podemos medir los fotones, la cantidad de fotones por segundo de ese proceso y la eficiencia. Bueno, pues esto es un poco la metodología de investigación que utilizamos en CENIO. O sea, tenemos todos estos ratones, muchos de ellos que son modificados genéticamente, esos transgénicos de los que os hablaba, que son muy importantes, donde aparecen tumores espontáneos debido a la mutación genética en la localización ortotópica. Eso quiere decir que el tumor de pulmón aparece en el pulmón del ratón, el tumor del páncreas aparece en el páncreas del ratón. Aquí la imagen juega un papel muy importante porque el investigador no ve el tumor y no se palpan tampoco. O sea, un tumor de páncreas es tan maldito y tan traidor como el de los pacientes. O sea, no se ve, no se toca y no da síntomas. Entonces la imagen es una de las herramientas que puede ayudar primero a hacer el screening, a diagnosticarlo y luego a monitorizar, porque nuestro mayor aporte a la investigación es el poder monitorizar la terapia y ver qué está pasando con ese tumor a lo largo del tiempo. Luego tenemos otro modelo también de ratón que es un poco más sencillo, que son los xenografts, que es, aquí cogemos e implantamos en el tumor bien células tumorales, bien tejido tumoral, ahora se están utilizando también organoides. Entonces, aquí la imagen, digamos, tiene menos papel, porque tú el tumor lo estás viendo y lo puedes medir con un calibre, o sea, se utiliza poca imagen, pero sí podemos ver algún proceso distinto. O sea, por ejemplo, si queremos medir la hipoxia en ese tipo de tumor, pues tampoco es algo que puedas ver sin sacrificar al animal, porque realmente lo que nosotros estamos haciendo es mantener ese animal en vivo. Y todo esto lo que pretendemos conseguir es poder aplicarlo luego en los pacientes. O sea, muchos de los oncólogos que trabajan en CENIO tienen su batch de experimentación animal y esas mismas drogas que han empezado a probar en ratones, luego las llevan a pacientes. Entonces, si el seguimiento se está haciendo por imagen, pues en pacientes también se hace por imagen, lógicamente. De hecho, digamos, los protocolos van muchas veces a la inversa. De lo que se hace en pacientes adaptamos al pequeño animal. Bueno, esto es uno de los mayores retos que yo me encontré al empezar en CENIO, era cómo ir a la preclínica, porque no había muchas cosas publicadas. Sí que había mucha gente haciendo investigación, pero protocolos así más estándar como los que estábamos acostumbrados, pues no había. Entonces el gran reto es sobre todo el pequeño tamaño. O sea, todo para el equipamiento, para los ingenieros de desarrollo, tenemos que adaptar todo a ese pequeñito tamaño, porque la física es la misma, o sea, utilizamos. Aparte tienen un metabolismo diferente y una biodistribución de los radiofármacos también distinta, porque el ratón está programado para hacer todo de forma súper rápida, porque su vida es muy corta, o sea, viven 2 años. Entonces tienen que concentrar todo su sistema evolutivo, reproductor, etcétera, esos 2 años y aprovecharlo. Otra hándicap que tenemos es que hay que controlar la temperatura, porque son muy pequeñitos y si los anestesias se enfrían enseguida. Y eso pues también es un requerimiento adicional que hay que adaptar, porque los anestésicos afectan la distribución de radiofármacos, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto un poco hay que tenerlo en cuenta, pero es relativamente sencillo.
pero hay que saber, como que te vas a encontrar algo bastante diferente. Bueno, pues os voy a contar así un poco por encima las diferentes técnicas, cómo nosotros las aplicamos al pequeño animal de laboratorio. El microtac, o sea, que aquí no voy a explicar la física, podemos avanzar, nos sirve para ver la información anatómica y nosotros en experimentación lo utilizamos para dos cosas fundamentalmente, para fenotipar, que es esos ratones transgénicos que os he comentado. En muchas ocasiones la mutación genética se expresa creando el tumor, apareciendo el tumor, por ejemplo en el caso de las mutaciones de RAS, KRAS, aparecen tumores de pulmón, pero a veces se inducen al inicio y aparecen síndromes con malformaciones. En este caso es un ratón con un síndrome de Costello que tiene una mutación de RAS pero no ha hecho tumores, porque la mutación concreta lo que ha hecho es desarrollar un fenotipo distinto. Entonces eso también nos sirve para caracterizar el modelo y para estudiar enfermedades humanas de niños que tienen ese tipo de síndrome de Costello, sobre todo para ver cómo se pueden curar, cómo se puede inhibir ese pathway. Fundamental para hacer un screening tumoral y una monitorización de terapia. Pues aquí veis el ratoncillo con un tumor en el hombro, en la pelvis. Es muy fácil escanear el cuerpo completo. Ahí veis la pata. También llamaron la atención en cuanto a la resolución. O sea, si ponéis en mente un ratón, desapareciendo los vídeos, pero bueno, se han visto en algún momento. Ahí veis una pelvis con diferentes tumores. El ratón puede tener este tamaño, pues son ratones pequeñitos, y estamos viendo el dedo de la pata y el tumor ahí. O sea, digamos, el avance de ingeniería de los equipos de pequeño animal está bastante conseguido. O sea, tenemos mucha peor resolución que los equipos clínicos, pero logramos ver cosas muy pequeñas y ayudar mucho en ese screening. Aquí, por ejemplo, vemos un ratón con cáncer de mama y que además tenía una metástasis en el pulmón, que esa no sé si, no la veo yo, pero está por ahí. Debe estar pintada de otro color. Como curiosidad, los ratones tienen muchos grupos mamarios, de hecho, casi todo el organismo es tejido mamario, que es por debajo de la piel. Entonces, cuando desarrollan esa mutación genética, desarrollan cáncer de mama en todos los grupos mamarios. Eso también ayuda mucho porque incrementa la N tumoral. Entonces, para la estadística utilizamos menos animales porque no tenemos que sacrificarlos, porque con imagen podemos hacer el seguimiento y además, al tener muchos tumores, vamos viendo cómo responden también de forma individual. ¿Qué pasa? Aquí os ponía ejemplo de diferentes tipos de tumores. Aquí, en este caso, es un tumor de pulmón. Dale al intro a ver si aparece el vídeo. Sí. Entonces, bueno, esto es lo que utilizamos para cuantificar. Ahí se ve un tumor y estamos empezando pues, a hacer estudios también de complejidad en el CT, pues, de radiómica, para ver si podemos aproximarnos también a predecir la respuesta. Porque, si pasa a la siguiente diapositiva, bueno, aquí esto es un inciso podemos estudiar también en el pulmón, además de tumores. Hay grupos que se han interesado por el envejecimiento y vemos ratones con modelos de fibrosis pulmonar. Entonces aquí tenemos la cuantificación, también un poco para daros una pincelada de la capacidad de resolución para poder medir incluso la fibrosis. Y esta imagen nuestra fue portada de EMBO, que también decimos mucho que servimos para las 3 Rs, pero también para darle un poquito más de lucimiento a los papers. Y voy a poner los covers de varias revistas que han elegido imágenes nuestras. Para el cover siempre da un poco más de visibilidad al artículo, que al final es lo que queremos, que aumenten las visitas y el índice de impacto. Ese es otro caso. Esta es una imagen nuestra de un tumor óseo, que también fue el cover de Stem Cells. Bueno, en este caso no fue el cover, aquí lo he puesto porque es otra aplicación distinta, pues también colaboramos con otros investigadores. En este caso, este grupo estudiaban artritis
Y también para que veáis la diferencia entre la patita del ratón sano, el ratón con un tratamiento no efectivo y con el tratamiento que sí era eficaz o recuperaba un poco la artritis. Pero vamos, la curiosidad por ver el nivel de resolución en algo tan diminuto como es la patita del ratón. Bueno, el micropet, que aquí yo me puedo extender la vida, porque una de las ventajas de trabajar con un pequeño animal es que no estamos tan sometidos a la agencia del medicamento, entonces podemos, entre comillas, jugar un poco más con los radiofármacos. Y bueno, el radiofármaco es lo que introducimos dentro del organismo del animal y es lo que vamos a seguir. Eso es adelante. Muchos radiofármacos se producen en ciclotrones. Esto pues, es un hándicap porque no hay muchos ciclotrones que se dediquen a hacer investigación. Esto sería muy conveniente poder tener este tipo de isótopos, pues, carbón y el nitrógeno, y si veis ahí entre paréntesis lo que pongo en la vida media, que es lo que hace que sea complicado trabajar con ellos, porque prácticamente todos trabajamos solamente con el flúor 18 porque tiene 2 horas de vida media y podemos trabajar con él a una distancia relativamente larga del ciclotrón, pero bueno, hay otras opciones que ya se están poniendo en marcha. Esto lo voy a pasar porque pásala, Javier, es un poco cómo funciona el ciclotrón por dentro, que tampoco tiene mucha... Entonces, esos radiofármacos que utilizamos para hacer imagen PET, el más popularizado, el que más ventajas tiene, es la FDG, es la glucosa, es glucosa radioactiva que nosotros introducimos en nuestro sujeto, en el animal de experimentación, en el paciente, y vamos a ver este efecto Warburg, vamos a ver que los tumores que son más malignos tienen mayor consumo de glucosa. Entonces vamos a tener una foto del metabolismo del tumor. Entonces aquí tenemos un ejemplo, esto ya es un ratón, ¿no? Entonces aquí tenemos un tumor que tiene su captación de PET, las imágenes, pues bueno, a los que os dedicáis a la clínica no tienen nada que ver, pero ahí nos apañamos, o sea, podemos localizarlo con el TAC y demás. Y, sobre todo, no es invasivo, no estamos sacrificando esa muestra. Entonces, esto es nuestro modus operandi. Si nosotros tuviéramos que hacer este experimento, que es dar un tratamiento y repetir la imagen mes a mes, si no tuviéramos la imagen tendríamos que sacrificar una cohorte y eso aumentaría muchísimo la N. Y parece una tontería, pero ayuda mucho el poder reducir la N experimental, porque ahorra muchísimo coste y muchísimo tiempo. Vale, ¿seguimos? Vale, pues esto es un grupo de animales tratado comparado con su grupo control y luego al gol estándar, que es la histopatología. Que la histopatología luego lleva su tiempo, con la histopatología puedes hacer marcaje ya más específico, con anticuerpos, etcétera, etcétera, pero la evolución del experimento y la capacidad de decidir si ese fármaco funciona o no, con la imagen estamos colaborando a que pueda ocurrir antes, a poderlo hacer prácticamente inmediato. Bueno, aquí tenemos otro modelo, este es un modelo de melanoma, también curioso, el transgénico, porque se comporta exactamente igual que el paciente. O sea, aquí tenemos la captación del miocardio, que ahora me ha desaparecido, la veo aquí. La captación del miocardio, su vejiga, y este es el tumor primario, la lesión en la piel. Y las metástasis óseas, etcétera, etcétera, que podemos ver con el PET con FDG. Aquí este es un paper con este modelo de melanoma, lo mismo, o sea, si tenemos la imagen no necesitamos sacrificar porque aquí, vale, el melanoma está superficial, pero tampoco lo puedes ver de ninguna forma, no sabes cuánto profundiza en el tejido, pero tenemos las metástasis, que es lo que estamos viendo, y estamos diciendo si mejoran o no. Vale, pues esto, otras dos portadas de covers de revista que me gusta mucho ponerlas porque los investigadores pues les servimos también de algo más, aparte de darle una información cuantificada, pues una foto publicable en una portada pues también aumenta la trascendencia. Este es otro modelo de cáncer hepático, podemos pasar, Javier.
que estos son como he traído una recopilación. Y esto es, digamos, el paso translacional. Esto es un ensayo clínico de pacientes con cáncer de mama con un tratamiento concreto, y este es un PET-TAC de pacientes. Entonces, pues una de las publicaciones ya con la traslación de esa investigación básica. Utilizamos también como en pacientes una de las características que tiene la glucosa, que es que se va al miocardio, entonces podemos ver el corazón latiendo. Si le das un intro ahora desaparecerá. Vale. Esta diapositiva la pongo sobre todo para que veáis la diferencia. Esta es la monitorización del corazón del ratón, que se pone a 700 latidos por minuto. Están preparados para escapar. Y esto también para contar las maravillas de la ingeniería, o sea, cómo el equipo puede hacer gating cardíaco, o sea, puede sincronizar ese latido a 700 latidos por minuto con el QRS y poder separar las imágenes de sístole y de diástole. O sea, los ingenieros pueden hacer todo en pequeño animal. Vamos adelante. Y bueno, aquí lo que más me gusta a mí que es poder ir a otro tipo de radiofármacos y hacer investigación también en el desarrollo de las sustancias que introducimos en los tumores. Nosotros hemos trabajado mucho en valorar la hipoxia en el tumor. Entonces hay un radiofármaco que hemos utilizado que es el fluoromisonidazol, que es un radiofármaco que se deposita en los lugares donde hay un déficit de oxígeno, donde hay una presión de oxígeno de menos de 10 milímetros de mercurio, ahí se deposita. Entonces, esto ya es un estudio publicado de PET con misonidazol, o sea, realmente la imagen, si la ponemos en la misma escala, podría ser PET con FDG, pero no, es misonidazol. Y lo que estamos viendo son zonas de hipoxia en el tumor. El ensayo, en este caso, es un ratón con senoinjertos de cáncer de páncreas. Lo que querían ver es si el tratamiento antiangiogénico normalizaba la vascularización y si era predictor de mejor respuesta. Entonces se publicó la parte de ratón y el siguiente paso fue hacer lo mismo en pacientes, o sea, ensayar ese mismo tratamiento utilizando también para la imagen PET el misonidazol, y este fue el resultado. O sea, teníamos un factor predictivo, o sea, en pacientes que había ya una hipoxia de base en el tumor, respondían mejor a esa normalización del antiangiogénico, que era lo que se trataba. Aquí es ver cómo la imagen ayudaba a esto. Y bueno, se ha hablado de los radiofármacos de ciclotrón. Hay un radiofármaco que no depende de ciclotrón, que es el galio 68, que ya se está utilizando en la clínica para cáncer de próstata, y se había prometido como el nuevo tecnecio para el PET. Para la clínica yo creo que no va a ocurrir, pero para la preclínica sí que es nuestro tecnecio, porque realmente lo podemos tener en el laboratorio. Tenemos un generador que lo podemos tener allí mismo, con nuestras menos restricciones de agencia de medicamento podemos marcar bastantes cosas. Es un metal, o sea, hay que ponerle un quelante, o sea, químicamente no es tan, digamos, fisiológico como los isótopos de ciclotrón, pero a nosotros nos sirve mucho. Entonces, bueno, este es uno de los focos de interés que tenemos nosotros, que es el inmunopet, que es el marcaje de anticuerpos con un isótopo radiactivo para poder verlo por imagen. Entonces hemos experimentado diferentes fórmulas de marcaje de anticuerpos. Aquí marcamos un anticuerpo completo con circonio 89 porque tiene una vida media más larga, y lo que hicimos fue un modelo de glioblastoma. Aquí utilizamos péptidos, o sea, en lugar del anticuerpo completo, péptidos de una metaloproteasa. Es el mismo target, siempre vamos a por el mismo target. También, y la siguiente, que es el paso, digamos, ya avanzado, que es un proyecto que nos ha financiado el BBVA, sigue, a ver, en el que lo que queremos marcar son nanobodies. Los nanobodies son los anticuerpos más, no son anticuerpos, son pequeños anticuerpos. Son fragmentos, o sea, es realmente la cadena pesada del anticuerpo que lo producen de forma natural solamente los camellos y los tiburones. O sea, no se hace con ingeniería de anticuerpos. Con ingeniería podemos hacer
los diabodies, monobodies, o sea, podemos reducir el tamaño porque el problema del anticuerpo es que es muy grande y tiene mucho tiempo circulante. Entonces se va a acumular en órganos, pues en el hígado, y no va a ir al target que queremos. Entonces con estas herramientas que son los nanobodies, lo que hacemos es reducir el tamaño y nuestra misión es intentar que atraviese la barrera hematoencefálica para que vaya a las metástasis cerebrales, o sea, que nuestro radiofármaco pueda ver esa metástasis cerebral. Ahora cuando pueda, mira, ahora le doy yo, ahora funciona. Entonces uniríamos la alta especificidad del anticuerpo, o sea, porque el anticuerpo reconoce el antígeno y va solamente a ese sitio, con la alta sensibilidad de la imagen PET. En este caso, en nuestro caso, utilizamos el galio, porque tiene una vida media muy corta, entonces nos casa muy bien con la vida media tan corta, también la vida media circulante corta que tiene el nanobody. Y entonces lo que queremos ver, pues es eso, la metástasis cerebral. Ya se me ha parado, dale tú. Ver la metástasis cerebral, siguiendo esta estrategia. Bueno, y este es uno de los experimentos que hemos hecho, también en un modelo de cáncer de mama. Aquí vemos la expresión en histopatología de esa metaloproteasa y nuestro nanobody marcado con galio que se fija en el tumor de mama. Y esta es ya la publicación, con lo que estamos muy contentos. Nos queda ver si realmente somos capaces de ver la metástasis, o sea, de que ese nanobody atraviese la barrera hematoencefálica. Vale, seguimos. Más. Y ya está. Bueno, y ahora vamos a ir al siguiente paso, yo creo, en nuestra especialidad, que es poder con ese nanobody tratar, o sea, cambiar el galio por su par beta emisor y poder hacer radioterapia o radioinmunoterapia. O sea, esto es todavía un proyecto. Tenemos, de hecho, ahora mismo un set de ratones tratados y tiene bastante buena pinta, pero bueno, ya los estudios son más complejos. Adelante. Ya está, esto lo podemos pasar rápido. Bueno, esto es un poco para distender. Y os voy a contar un poco por encima los ultrasonidos, que a mí es una técnica que me sorprendió en Pequeño Animal porque no pensaba que fuéramos a tener resolución para nada, pero los equipos la verdad es que son maravillosos, son de ultra alta resolución y somos capaces de ver, si avanzas, tumores pancreáticos en el páncreas del ratón, que realmente es una entelequia. Somos capaces de verlos, de seguirlos. Aquí veis, este es un tumor de páncreas. Bueno, en la ecografía hay que hacerla para saber por dónde estás, pero me creéis que se ve muy bien, la resolución es muy buena. Podemos hacer incluso imagen Doppler de tumor de ratón, o sea, aquí estamos viendo con sus artefactos y demás, pero no solamente Doppler, o sea, podemos ver la vascularización tumoral utilizando el efecto Doppler del ultrasonido y podemos hacer además esas microburbujas que os hablaba, podemos inyectar microburbujas y ver la microvascularización del tumor. Aquí ya no estamos viendo el vaso gordo que ve el Doppler, estamos viendo el vaso pequeñito y lo podemos cuantificar. Si le das al... Mira, aquí se ve, por ejemplo, un tumor de páncreas que su característica es que están muy poco vascularizados, que tienen mucho estroma, y cómo lo logran revertir a tener más vascularización y, por lo tanto, ser más accesible a las diferentes terapias. Avanzamos. Bueno, esto ya son formas de cuantificar la imagen de ultrasonidos con contraste, que yo no era experta en ultrasonidos, pero me ha parecido que es una técnica muy sencilla y que te da muchísima información. Vale, pues estos son ejemplos de tipos de tumores, como los analizamos, porque prácticamente en CENIO hay modelos tumorales de casi todos los tumores y de muchos de ellos de muchas variables. Por lo tanto, son herramientas muy útiles para estudiar los diferentes... Pues avanza, vale, y aquí voy a pasar porque realmente nosotros no tenemos microspect en CENIO, pero bueno, aquí lo pongo por dar unas pinceladas de otra técnica de medicina nuclear. Avanzamos.
La resonancia todavía no la tenemos en CENIO, estamos peleando por ella, bueno, tenemos un gran de infraestructuras para instalarla, pero tenemos ciertos problemas de instalación que ahora cuando he visto las vuestras de aquí, digo, qué envidia ya instalada, ¿sabes? Porque tenemos muchísimos problemas, sobre todo para meterlo en esa zona SPF, o sea, porque hay que, digamos, alterar el día a día de esos ratones, es complicado. Bueno, avanzamos, no voy a contar nada de la reso, porque además yo creo que vamos más o menos en tiempo, entonces sí, avanza. Tenemos un equipo de densitometría que os he escuchado antes que también tenéis en la clínica. A nosotros nos es muy útil, sobre todo para los modelos de envejecimiento, ver la pérdida de densidad mineral ósea y también estudian los efectos de la caquexia. Entonces el densitómetro lo que hace es medirte la densidad de la grasa, del hueso y del lean, del músculo. Y en una radiografía muy rapidita te da un montón de datos que nos sirven mucho también para hacer el seguimiento tanto de la terapia como del propio ratón. ¿Seguimos? Y por último, la última técnica de imagen, que es la menos translacional, que utilizamos en CENIO, que es la imagen óptica. La imagen óptica solamente se puede utilizar en ratones o intraquirúrgicamente, o sea, la fluorescencia, porque los tejidos paran la luz. Entonces el ratón tiene el tejidos muy poco densos que la luz consigue atravesarlos, por lo tanto podemos utilizarla. Entonces hay dos técnicas básicamente de imagen óptica, una es la bioluminiscencia, que lo que se hace es se introduce un gen, que es el gen de la luciferasa, que es el que tienen las luciérnagas y las medusas. Entonces ese gen reacciona con un sustrato y produce luz. Entonces el gen se expresa en el tumor o donde nosotros queramos, le introducimos luciferina, reacciona y esa reacción produce fotones. Y es lo que nosotros podemos seguir con la máquina, o sea, podemos detectar. La siguiente. La otra técnica de imagen óptica es la fluorescencia, que es una reacción física. Entonces metemos un fluoróforo, que también va a ir dirigido a una característica del tumor, lo excitamos con un láser y recogemos la luz que sobreviene de esa excitación del fluoróforo. Bueno, pues la comparación entre la luminiscencia y la fluorescencia, pues es eso. En el caso de la fluorescencia tenemos mucho background, tenemos mucho fondo, hay que tener mucho cuidado, por lo tanto la técnica que más, digamos, sensibilidad y más información nos va a dar pues es la fluorescencia. Es una técnica muy sencilla de utilizar, tiene mucho high throughput, se utiliza mucho en investigación básica, pues para ver si el tumor está respondiendo, ¿no? Adelante. Bueno, hay que llevar cuidado con la fluorescencia porque lo que come el animal emite en verde, entonces si el fluoróforo que utilizamos está en esta zona no vamos a ver nada, vamos a tener mucho fondo, entonces tenemos que irnos a la ventana más del infrarrojo, pero estamos pues avanzando e investigando en ello. Vale, adelante. Y bueno, estos son ejemplos de autofluorescencia. Avanzamos. Hay que, mira lo que os decía, hay que depilar a los ratones porque el pelo para la luz. O sea, por eso en humanos sería ideal tener una técnica, de hecho se ha ensayado en cáncer de mama, algún tipo de imagen óptica para poder detectar, pero es que los tejidos paran la luz y el pelo para la luz, entonces hay que depilarlos. Y aquí se ve la diferencia, o sea, sin depilar te atenúa mucho esa señal y luego también depende de dónde esté localizado el tumor. O sea, esto realmente es como una linterna. Si tú la linterna la acercas mucho a la pared, el foco se hace más pequeñito, si la alejas se hace más grande, pero realmente la intensidad es la misma. Y ocurre lo mismo, si el tumor está muy alejado de la cámara, se va a ver más pequeño y si el tumor está muy cercano, se va a ver más grande. Al contrario, perdón, si está muy alejado, se va a ver más grande, pero la cuantificación va a ser la misma. El problema es que tú no cuantifiques donde debes. O sea, porque no estás viendo la señal, estás viendo un scatter de esa luz y no cuantificas realmente todo lo que hay. Podemos fusionar también la imagen óptica con el TAC para tener una aproximación más anatómica. Y bueno, estos ya son proyectos concretos que yo creo que nos vamos un poquito de tiempo y de foco, que podemos pasarlos por encima. Son experimentos que estamos haciendo para hacer nanopartículas inteligentes
que puedan servir para resonancia y también para imagen óptica, de nuevo. Entonces, para poder, serían nanopartículas multimodalidad. Siguiente, Javier. Y siguiente, yo creo que ya, esto son toda la investigación que hacemos con nanopartículas. Adelante. Sigue, sigue. Vale, estas nanopartículas se pueden funcionalizar con cualquier molécula. Esto es pues sigue. Vale, un resumen de los covers más importantes que hemos tenido y yo creo que ya la conclusión, porque no sé si me he extendido demasiado. La imagen molecular nos proporciona información de dianas moleculares específicas. Es diferente de las imágenes anatómicas y fisiológicas. En experimentación preclínica permite estudios con menor número de animales y un seguimiento sin necesidad de sacrificar, por lo tanto apoyamos esas 3 R's tan básicas. Se puede repetir, es no invasiva y es de cuerpo completo, obtenemos resultados de forma más rápida, con un menor coste, y no hay una modalidad de imagen ideal para todos los estudios. A veces la combinación es lo que mejor resulta y ya todos los equipos son multimodalidad, por lo tanto vamos a tener 2 modalidades en una. Y permite una investigación translacional real, desde el bench de investigación hasta la cama del paciente. Y bueno, yo por mi parte aquí lo dejo. Supongo que tendréis alguna que otra pregunta porque hay aquí mucho especialista también del tema de imagen. De manera que, ¿alguna pregunta para empezar? ¿O rompo yo? David, toma. Has hablado de los proyectos de translacionales, ¿no? De la parte de preclínica a clínica. También has comentado alguno que ibas de la clínica, lo habéis llevado a la preclínica. ¿Por qué esa vuelta de la clínica a la preclínica? Sobre todo los protocolos, o sea, porque lógicamente hay mucha más tradición de imagen molecular en clínica que en preclínica. O sea, esto, digamos, ha empezado más tarde. Entonces hay que adaptar esos protocolos. O sea, no es ya que, de todos modos, la investigación va y viene. O sea, ese experimento, por ejemplo, de cáncer de mama, vuelve otra vez a mejorar el fármaco o a hacer una combinación. O sea, por ese lado sí. Pero yo me refería más a cómo de la clínica hemos adaptado los protocolos para preclínica. O sea, cómo todo lo que se hace en clínica lo imitamos para ayudar, lógicamente, porque la imagen médica lo que hace es ayudar al seguimiento, a la monitorización del paciente. Pues eso, exportarlo a la investigación preclínica que no se estaba haciendo. Hay muchos centros de investigación que no tienen imagen. O sea, es cómo podemos ayudar con protocolos que ya se sabe que en pacientes están funcionando por la FDG y demás. Y luego además nosotros podemos inventar cosas nuevas. Paqui, has hablado de densitometría y de una gran cantidad de datos que generáis. ¿Estáis manejándolos a través de inteligencia artificial luego para...? De hecho, todo lo deberíamos ya manejar con inteligencia artificial, porque estamos empezando con estudiantes. El problema de la investigación es también la financiación. Yo, por ejemplo, no tengo personal experto en inteligencia artificial, pero sí tenemos colaboración en Madrid con la UPM, con la Politécnica, y vienen estudiantes a intentar trasladar la radiómica, hacer algo de radiómica, sobre todo en el CT en pulmón, que está muy avanzado. Y hemos hecho alguna cosita con mama, que son los 2 tumores que estamos haciendo, y todo eso son datos que la inteligencia artificial nos puede ayudar. Pero vamos, yo ahora mismo no tengo ningún proyecto de investigación, porque no tengo ninguna persona que me inicie en eso, pero vamos, es algo que la imagen son datos al fin y al cabo. ¿Y trabajáis siempre en tumores en el caso de la densitometría? En el caso de la densitometría trabajamos sobre todo con animal envejecido, o sea, trabajamos con el grupo de telómeros, telomerasa, y trabajamos también con los grupos que hacen terapia, porque están estudiando cómo se altera la grasa, o sea, sobre todo esas 2 cosas, pero no, en sí tumores no, o sea, sobre todo efectos secundarios del tratamiento y envejecimiento óseo. También
también estáis investigando sobre la fibrosis pulmonar, ¿no? Pero eso no es cáncer. No, pero también es un, digamos, efecto a largo plazo de la supervivencia. O sea, si vive muchos años, pues al final los órganos terminan sustituyendo sus células normales por ese tejido conectivo. Y en el caso de la fibrosis pulmonar, pues es algo que ocurre cuando se está envejeciendo. Entonces, uno de los grupos de investigación estudia alternativas para curar, prevenir esa fibrosis pulmonar. Entonces, pues ya hay un par de grupos, porque de hecho el grupo de Serrano, esa publicación es del grupo de Serrano, y el grupo de María Blasco, que estudia el envejecimiento. ¿Y con otros grupos de investigación que no sea el centro vuestro, algún acuerdo de colaboración con algo determinado en el que os facilitáis la información cruzada para...? Pues es el último punto que he pasado muy rápido porque veía que me iba de tiempo, pero ahora mismo tenemos un proyecto en marcha financiado por la Comunidad de Madrid, donde está CENIC, que es el Centro de Investigaciones Cardiovasculares, está el Gregorio Marañón, está la UC3M, está la Autónoma, yo creo que estamos todos, o sea, que los que nos dedicamos a imagen. Entonces se llama RENIM, que es Red Española de Nanopartículas e Imagen Molecular. Entonces, es nuestro día a día el colaborar y que esto no se quede en yo lo hago aquí, no, al contrario, o sea, si se puede hacer porque nos beneficia a todos. Y nosotros colaboraciones tenemos con muchos, lógicamente más en Madrid, porque es al final más cómodo y porque la financiación ha surgido, en este caso, de la Comunidad de Madrid, pero queremos presentar también la red para que sea nacional y poder beneficiarnos. Paqui, enhorabuena por tu trabajo. Has comentado algo de nanopartículas. Hace unos años venía publicándose el uso para la resonancia, el uso de nanopartículas de hierro, el USPIO, para detectar adenopatías, para detectar ganglios tumorales, ¿vale? Pero parece que nunca ha llegado a tener una aplicación clínica. ¿Cuál es el problema? ¿Por técnica, por competencia con otras técnicas, por algún problema con la nanopartícula? Con la nanopartícula, el problema desde mi punto de vista, sin ser experta, nosotros colaboramos en este caso con el INDEA Nanopartículas, que es uno de los centros de investigación que investigan ellos solamente nanopartículas. Ha habido muchas convocatorias de investigación de nanopartículas. El problema que yo le veo a la nanopartícula es que cuando tú la sueltas al torrente sanguíneo, se le pega todo. Es lo que llaman el protein corona, o sea, se le hace una corona de cosas que no puedes controlar. Entonces, lo que tú crees que va a ir a un sitio concreto, a veces no acaba yendo. Y es por esa protein corona en muchas ocasiones, y ya te digo, no soy experta. Nosotros trabajamos con nanopartículas de hierro para resonancia y demás, y en principio in vitro todo parece que funciona bien, y cuando vamos al in vivo nos encontramos hay un escollo importante. Y es eso, son cosas que se le pegan a la nanopartícula por donde va pasando. Entonces depende, hay que saber muy bien la biodistribución y hay varios grupos trabajando en eso, en biodistribución de nanopartículas, que yo creo que cuando se llega a controlar que esa nanopartícula, desde que tú la inyectas hasta que llega al sitio, sigue siendo la misma, no ha cambiado, porque claro, si no ya es otra cosa, ya no va a tener ni la misma eliminación. Eso desde mi punto de vista, yo creo que es un poco el hándicap, más que los efectos secundarios, que parece que no tiene, que no hay mucha toxicidad, o sea que en principio hay muchos ensayos ya preclínicos, pero no, yo creo que no termina de arrancar, porque la nanopartícula no es como la han diseñado, o sea, se diseñan muy bien, y hay muchos grupos trabajando en nanopartículas, pero al final la propia nanopartícula se corrompe, por llamarlo de algún modo. No sé si algún experto en nanopartículas me diría, ¿qué estás diciendo? Pero yo es la sensación que me da. Felicitarte. Yo soy ajeno un poco a todo esto, pero bueno, quiero aportar alguna cosa y quiero preguntarte alguna cosa, ya que tú procedes de la imagen, de la medicina nuclear y todo eso, tu formación. Sí. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es sencilla, es el tema del yodo 131, el tema de la célula cancerosa en cáncer de tiroides, el tema de la captación por el receptor NIS, todo este tema. Bueno, hay un trabajo en Alemania, en Essen, un servicio de medicina nuclear que habla de eso, de seguimiento, de darle
inhibidores de la multiquinasa, ¿no? Y ver cómo responden y el seguimiento que se hace con yodo 124, primero si capta o no capta el yodo, bueno, es un tema muy interesante. Después hay un tercio de pacientes que responden y otros que no. Sí, Preguntarte primero eso. Si quieres te pregunto otra cosa Sí, después. sí, no, te contesto. De hecho, no tenemos modelo de cáncer de tiroides, y miro aquí a Javier porque dentro de su programa, trabajaba antes en CENIO, tienen tumores endocrinos. No tenemos ningún modelo de cáncer de tiroides, ahora mismo en CENIO, pero vamos, sí. Conoces a Pilar Santi Esteban, ¿no?, en Madrid, que es el sí, tema de de hecho en CIEMAT con el NIS han hecho algún trabajo, pero nosotros no tenemos ningún modelo, entonces tenemos autorizado en la instalación el yodo 124, pero no hemos tenido ninguna necesidad. De hecho hicimos una vez, ahora que recuerdo, marcamos un anticuerpo con yodo 124. Es que no hay 124, es que realmente hay muy poco. Con sí. el tema de la guerra de Ucrania y todo esto, sí, hay escasez de hierro de yodo 131. De yodo 124. De hecho, nosotros hicimos, pero en este caso era para cáncer de cabeza y cuello, marcamos un anticuerpo con yodo 124. Esa ha sido la única experiencia. De hecho, nos lo marcaron en el Marañón, al radiofarmacéutico. En Essen hay un grupo de medicina nuclear en Essen, en Alemania. Bueno, te sigo preguntando cosas. Sí, sí, sí. Segunda pregunta, yo he estado viendo por Twitter, hay investigadores, yo aconsejo que ciertos investigadores que merezcan la pena seguirlos por Twitter porque es muy interesante. Yo he tenido la oportunidad de ver algunos y del tema oncológico de las células, se puede decir, las células germinales de ese tumor. O sea, ir a la raíz, se puede decir, de esos que después se evolucionan a una metástasis. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Se llama Germline Cells, ¿entendéis lo que quiero decir? Eso lo dice Vivien Subiac, el tema de Texas y todo ello. No, por si sabías o os habéis comentado algo en vuestras reuniones o algo de eso, nada más. Eso, si me quiere, bueno, si sabes. Sí, no, es que en investigación yo que hace ya, bueno, desde 2007 que abandoné el hospital, cada día aprendes algo nuevo. Y ahora nosotros estamos en la ola de la inmunoterapia y estamos ahí un poco pues también intentando que la imagen participe de ese avance que yo creo que es muy interesante, vamos, que es imposible. Yo estoy en CENIO y la mitad de la gente que trabaja allí no sé lo que hacen, porque hacen cosas muy innovadoras, de hecho van cambiando, también hay grupos que hacen oncología pero de repente viran y empiezan, pues, el grupo de inestabilidad genómica, ahora están haciendo cosas de neurología, o sea que también un poco la investigación te va llevando por otros derroteros. El tema de inteligencia artificial en el New England, si leéis el New England, hay un apartado nuevo, desde este año me parece, que habla sobre el tema de inteligencia artificial y clínica, ¿no? Que es muy importante que el New England se haga el tema fundamentalmente eso, nada más. Ya está, es que ya demasiado. Gracias. Bueno, nada, enhorabuena también por la charla, la verdad es que ha estado muy bien. Bueno, yo tengo algunas preguntas, desde más genéricas y básicas a algunas un poco más de nuestra especialidad, ¿vale? Entonces, empiezo por las genéricas, que es una pregunta que me he hecho toda la vida y hoy que estás tú aquí te la quiero hacer a ti. ¿Cómo de trasladables son todos estos resultados en preclínica a la clínica? ¿Cuánto tiempo en tu experiencia de la noticia que vemos todos de hay cura para no sé qué, porque en una serie de investigación básica o preclínica ha aparecido un buen resultado? En tu experiencia, ¿cuánto tiempo tarda luego eso en llegar? ¿Qué porcentaje llega? Es muy genérica, pero... Bueno, en cuanto a fármacos que pasan, por ejemplo, que yo conozca, en CENIO hay un fármaco que ya está en ensayo clínico, que es este de melanoma que os he enseñado, el grupo de Marisol Soengas, hicieron la patente, pero ya sale, o sea, digamos, sale del centro de investigación, ya se vende una farmacéutica y ya son ellos los que hacen el resto del trabajo, porque si no para un centro de investigación es inviable todos los pasos. Pero vamos, las gráficas de la gente que sabe un poco más de esto cuentan unos 20 años de una molécula que tú ya sabes que funciona. Marisol no le ha costado tanto, no ha sido tan largo. Bueno, igual a la clínica real, pero sí, unos 10 años para el ensayo, de lo básico, o sea, de la experimentación en célula
ahí sí, pasa 1 o 2, pero claro, todo lo que se aprende alrededor, pues es un poco el ejemplo del coronavirus. Si no hubiéramos tenido toda la investigación de ARN mensajero, no hubiéramos tenido la vacuna en 1 año. O sea, si alguien nos hubiera dedicado a investigar eso, que a lo mejor en su momento tampoco tenía una aplicación, y sabemos mucho de muchos cánceres, que a lo mejor no es tangible el que se pueda aplicar en 5 años, pero sí que toda la estructura de conocimiento es lo que más aporta la investigación. Es como ese conocimiento core, base, para cuando te hace falta para algo poder reaccionar. Yo creo que el coronavirus ha sido el ejemplo de cómo en 2 años tú tienes un fármaco. O sea que si te puedes saltar, digamos, alguno de los pasos críticos de las agencias y demás. Bueno. ¿Y lo mismo aplicaría a radiofármacos? O sea, Pues, claro, sería... Pues yo he aprendido ahora que hay ensayos en fase 0 porque claro, un radiofármaco no es un fármaco, tienes trazas, o sea, no es tóxico, que realmente es el miedo que podemos tener de tú estar dando algo que no sabes si va a funcionar y no sabes qué toxicidad va a tener el paciente. En el caso de un radiofármaco, estás trabajando con algo más seguro. Entonces, estos ensayos de fase 0, que son con 10 pacientes, en los que tú puedes probar eficacia frente al target del radiofármaco, incluso con la terapia, ya se están empezando a hacer, o sea, es como más rápido. Lo único que es eso, que hay que batallar un poquito pues, con la legislación, que desde mi punto de vista no debería ser igual que la de un medicamento, porque no tiene nada que ver, o sea, que no hay un perjuicio y probablemente haya más beneficio y puedas ir de la mano con una terapia, o sea, pues, por ejemplo, con todas las inmunoterapias, tener su par de imagen para poder ver, pues, por el caso de los anticuerpos, muchos son anticuerpos, la inmunoterapia, pues poder tener ese anticuerpo marcado como predictor de que el fármaco va a ir, porque si no lo estás dando un poco al azar, si hay expresión de antígeno o no. Si tú ves que realmente el antígeno se expresa, puedes tratar con esa inmunoterapia, la que sea. Si no, pues estamos tratando pacientes que no van a responder. Vale, y desde el punto de vista de imagen, ¿has notado diferencias en el paso de isótopos para lo que es el equipo PET de fluorados, de fluor 18 a galio 68? Yo ahí en clínica no he notado nada, y especial. Pero, por ejemplo, el circonio, ¿te ha alterado lo que son los resultados de imagen, la interpretación de la imagen? De calidad, ¿te refieres? Calidad de imagen. Sí, de detección. Hombre, por el equipo PET. Son más feos, o sea, el pico no es el óptimo, o sea, el flúor es el fantástico. O sea, vamos todos a acabar al flúor y de hecho yo creo que con el PSMA ya se ha dado un paso a flúor. En las imágenes se nota y en preclínica más, o sea, nosotros lo notamos más. Vale, nos gusta el galio porque lo tenemos, o sea, sí, porque si pudiéramos tener flúor tendríamos flúor. Claro. El galio no tiene ventaja del generador. Claro, que nosotros el generador además colaboramos con un grupo de radiofarmacia que hacen ellos su propio generador. O sea, ellos hacen su columna de germanio y tal, y es un poco homemade. Y entonces podemos hacer un poco lo que queramos. Claro, con el flúor no podemos, porque además el flúor nos lo cobran a precio de glucosa y no tiene nada, es flúor. El flúor que utilizamos para investigación es el de limpiar el ciclotrón, o sea, cuando tú le pasas agua, todo eso que lo vas a tirar de residuo radioactivo, lo podemos utilizar nosotros, porque al ratón, si tiene alguna impureza, tampoco pasa nada. Vale, y por último, tengo un poco opiniones encontradas porque oía muy buenas críticas hasta la semana pasada que tuvimos el Congreso Nacional de la Especialidad y tuve alguna duda en algunos comentarios que me hicieron compañeros. El FAPI, la valoración de los fibroblastos, ¿qué opinas de ese? Pues mira, yo no lo he utilizado, no lo sé, o sea, no lo sé, no sé qué decirte. De hecho, tenemos una colaboración para marcarlo también con galio y demás. No sé si va a llegar a ser la nueva FDG, ojalá, porque se podría tratar también con FAPI, que es yo creo que la medicina nuclear ahora mismo el despegue va a ser por la terapia,
que siempre hemos tenido ahí en la parte de terapia un poco más secundaria. Y el FAPI, sinceramente, no lo sé. Yo no lo he probado. Y fíjate que tenemos los modelos de fibrosis y demás que podíamos haberlo hecho, pero no lo sé, no sé. Quizás sí, pero no ha calado tampoco mucho y hay mucha gente ya utilizándolo. O sea, que la FDG ha sido muy buena también. Hemos muerto en el éxito con un primer radiofármaco que nos ha apagado el resto. O sea, ha sido muy bueno tener la FDG, pero también muy malo para el resto de radiofármacos. Por ejemplo, todos estos de hipoxia nunca han tenido ningún papel. Coincido. Gracias. Muy bien. Aquí. Felicidades, y me ha sorprendido gratamente que hayáis hecho circonio. No sabía que se hacía circonio en España. Bueno, lo trajimos de Holanda. Esa pero era la sí. pregunta. No, con ciclotrones en España hemos hecho poquita cosa. El misonidazol. Todo lo hemos hecho un poco subterfuge, y esto, el circonio vino de Holanda. ¿Tenéis planes a hacer cobres, otros isótopos de pues blanco sólido? No, porque con el galio nos estamos apañando. Y ahora, por ejemplo, el lutecio, ¿dónde lo hemos comprado? Lutecio, bueno, sí, nos los ha servido. Sí, o sea, hemos tenido problemas también de distribución de varias cosas. No nos hemos ido más allá porque el galio nos está funcionando. Realmente, metal por metal, hay investigación básica. Probablemente luego un paciente sí que sea mejor el cobre que el galio. De hecho, ¿Uno también creéis que podéis hacerlo con galio? Sí. Tuvimos conversaciones con Ana Bu, que tienen una empresa en California, se llama Imagine App, es de imagen antibodies, y ella tiene ya un ensayo clínico ella utiliza un diabody, ella no ha hecho nanobodies. Ya en pacientes con cáncer de próstata y tal, también por la mejor distribución, y ella se ha pasado del circonio al cobre. Y sí, se ha pasado ella, porque debe funcionar mejor en pacientes, o sea, porque ella ya ha dado el salto a clínica. Ya tiene ensayos clínicos con un diabody, con un anticuerpo miniaturizado con ingeniería. En nuestro caso vamos a eso, a que los camellos lo hagan por nosotros, que encima es que la especificidad se mantiene con ese anticuerpo pequeñito. Independientemente de la dificultad al acceso al radiotrazador o al isótopo, ¿crees que esto va a llegar realmente, por decirlo de alguna manera, al gran público, dado que... ¿Los anticuerpos te refieres? Sí. Yo creo que sí, y como par de imagen. De hecho, yo, si fuera una agencia reguladora, obligaría a la farmacéutica a tener un cribado de pacientes o una preselección por imagen, para saber realmente que estoy tratando pacientes que expresan ese antígeno. Tendría que ser algo obligatorio, porque además los resultados serían más fiables, incluso mejores para la farmacéutica, porque tratas al paciente que expresa el antígeno que tú quieres. Entonces, yo creo que la imagen ahí debería, no sé si llegará, porque también peleamos ahí un poco, y hay muchos frentes abiertos ahora mismo. O sea, ahora mismo la medicina nuclear me imagino que en el congreso la semana pasada veríais que hay un montón de cosas, o sea, no saber ni en qué subespecializarse. Y ahora va a haber que hacer una especialización en terapia, o sea, la parte de terapia, que también creo que es una realidad ya. Gracias. Bien, gracias, Paqui. Antes de irte, quería una última pregunta. Has mostrado cómo la imagen molecular supone un cambio espectacular con respecto al seguimiento de los pacientes, ¿no? Pero ¿echáis en falta algo de lo que había antes? Es decir, ¿se detecta todo o cuando sacrificabais los ratones se obtenían algunos datos más que ahora no los obtenéis? Hombre, a ver, el gol estándar, o sea, al final necesitas ver qué está ocurriendo en esa célula, y por supuesto la histopatología, que además es una especialidad de las que la inteligencia artificial la va a levantar muchísimo, porque van a poder cuantificar, como nosotros, porque al final es una imagen de histopatología, partes de la célula de una forma más automatizada. Ya el patólogo
mirando, pues esto es un linfocito que expresa este anticuerpo, pues lo podrá hacer también un algoritmo de inteligencia artificial resolviendo muchas dudas. Pues es que somos complementarios, o sea, al final hay que sacrificar y sacar el tejido y ver qué está ocurriendo. Y técnicas yo creo que la histopatología es nuestro gol estándar. O sea, nosotros siempre acabamos preguntándoles si realmente lo que nosotros decíamos era eso, ¿no? Entonces vamos un poco en tándem. Muy bien, pues muchas gracias por tu charla, enhorabuena y te esperamos en algún otro momento. Muchas gracias.